Esta joven era Juliana Campoverde. Había puesto su fe en Dios y confiado ciegamente en cada palabra que le decía el pastor de la iglesia cristiana a la que ella asistía, sin imaginar que detrás de su aparente bondad se escondían oscuras intenciones y una obsesión enfermiza que jamás habría podido sospechar. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para que conozcas esta historia que se convirtió en un hito en las desapariciones en Ecuador. El caso de Juliana Campoverde. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Juliana Lisbeth Campoverde nació el 21 de agosto de 1993 en el sur de Quito, Ecuador. Sus padres fueron Absalón Campoverde y Elizabeth Rodríguez. Fue la primera hija del matrimonio y la hermana mayor de un total de 3 hijos. Los otros 2 eran varones, a quienes ella siempre envolvía con sus ocurrencias. Según contó su madre, en la escuela Juliana siempre fue una niña muy aplicada e inteligente. Aprendía con facilidad y solía hacer sus tareas sola sin necesidad de ayuda. Sus buenas calificaciones la llevaron a convertirse en la abanderada de la escuela, un orgullo para su familia. Sus seres queridos la describieron como una joven alegre, risueña, decidida, cariñosa, leal y amable. Alguien que parecía ganarse el cariño de todos los que la rodeaban. Juliana sentía una profunda pasión por la música. La mayoría de las canciones que escuchaba se las aprendía y las cantaba con mucha facilidad. Soñaba con convertirse en cantante algún día. Cuando tenía 9 años, vivió la separación de sus padres y se quedó al cuidado de su madre junto a sus hermanos, mientras su padre se mudó a varios kilómetros de la casa familiar. Fueron momentos muy difíciles para ella, pues extrañaba profundamente a su padre. En 2003, buscando apoyo espiritual y una forma de sanar el dolor que atravesaban, su madre se refugió en la religión y comenzó a asistir junto a sus hijos a una iglesia cristiana. Pronto, la familia comenzó a frecuentar la iglesia cada miércoles por la noche y los domingos desde las 8 de la mañana. La devoción creció tanto que con el tiempo prácticamente todas las decisiones importantes que tomaban debían ser consultadas con la iglesia. A medida que Juliana fue creciendo, Dios se convirtió en lo más importante en su vida. Motivada por su fe y su amor por la música, se unió al coro de alabanza de la iglesia. Esto hizo que comenzara a asistir 2 días más de lo que hacía su familia. Un día a la semana para tomar un curso de liderazgo y los sábados para participar en los ensayos del coro. Madre e hija eran muy unidas, solían tener largas conversaciones hasta altas horas de la noche y Juliana le contaba todo a su progenitora. También estaba muy unida, a pesar de la distancia, a su padre,
a quien visitaba durante las vacaciones escolares. Juliana seguía con determinación el camino hacia su sueño de convertirse en cantante, y por eso, al graduarse del colegio, su plan era viajar a Argentina para estudiar canto, convencida de que esa era la oportunidad que la acercaría a cumplir su meta. Sin embargo, en el camino hacia ese sueño, varios aspectos interfirieron y truncaron sus planes, entre ellos los trámites migratorios y la creciente intervención de la Iglesia en sus decisiones, que influían cada vez más en sus elecciones personales. De hecho, en algún momento, Juliana recibió una solicitud de amistad en una red social de un supuesto psicólogo llamado Juan Solano, que también era pastor. A través de varias comunicaciones, este le sugirió que desistiera de sus planes de viajar a Argentina. Pero para entender este caso, es necesario contextualizar que la iglesia a la que asistía la jovencita con su familia tenía sede en varios países, entre ellos Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador. En Quito, la iglesia funcionaba en una casa de 2 pisos en el mismo barrio donde vivía Juliana y operaba bajo la dirección de su pastor principal, Patricio Carrillo. Patricio era padre de Michelle, Israel y Jonathan Carrillo. Jonathan se formó como líder y consejero espiritual del grupo de jóvenes donde también tocaba la guitarra y dirigía el coro. En 2010, su padre tomó la decisión de que Jonathan fuera quien heredara su pastorado en la iglesia. Para formalizarlo, Patricio acudió a la organización que reúne a todos los pastores evangélicos de la ciudad y solicitó de manera verbal y por escrito que el gremio ordenara a su hijo como pastor, y así lo hicieron. Con estos antecedentes, volvemos al momento en que Juliana comenzó a recibir mensajes de un supuesto miembro de la iglesia, quien le aseguraba que Dios tenía otros planes para ella y le había revelado que debía casarse con Israel, el hermano de Jonathan. Muchos de esos mensajes estaban respaldados por pasajes bíblicos y, según relató su madre, tenían un tono amenazante. Debido a la constante intromisión de la iglesia en las decisiones de Juliana y ante la confusión y preocupación que esto le generaba, en mayo de 2012, la familia decidió dejar de asistir a la iglesia. Y ella me decía: mami, yo no me quiero casar con el hermano de Jonathan. Bueno, en ese entonces Jonathan, no me puedo casar, no quiero casarme, me decía ella. Le dije: nadie debe, y se hacía para atrás. Y yo le decía: mi hija, no debes de hacerlo, tenemos que salir de esa iglesia. Poco después, la joven tomó la decisión de inscribirse en la universidad para estudiar la carrera de biología y se presentó a las pruebas de admisión, las cuales aprobó y fue aceptada. Sin embargo, mientras realizaba los trámites de admisión y evaluaba la posibilidad de viajar a Argentina, Juliana emprendió su propio negocio de venta de medicina natural en un local ubicado muy cerca del barrio donde se encontraba la iglesia. Adicional a esto, había iniciado una relación con un joven más o menos de su edad y se le veía feliz. Nadie pensó que su fe y sus sueños se cruzarían con la obsesión de alguien capaz de arrebatárselo todo y que detrás de los muros de aquella iglesia, que por un tiempo fue su refugio, estarían las personas que, sin saberlo, marcarían su destino para siempre. Ayudaba a muchos chicos. Le gustaba llevar gente a la iglesia, jóvenes, a amigas, amigos. No le importaba cómo eran las personas, pero lo único que quería es llevar a la iglesia a que aprendan la palabra de Dios. Así las cosas, el sábado 7 de julio de 2012, Juliana, de 18 años en ese entonces, fue a abrir su negocio como de costumbre
alrededor de las 9 de la mañana. La noche anterior había estado intranquila, por lo que su madre decidió acompañarla. De camino, se encontraron con el pastor Jonathan, a quien saludaron de lejos antes de continuar su trayecto. A Elizabeth le pareció extraño verlo allí tan temprano, ya que la iglesia estaba cerrada y él vivía hacia el centro de la ciudad. Juliana y su madre se separaron en una estación de servicio y continuaron sus caminos, sin imaginar que no se volverían a ver. Apenas habían pasado 20 minutos cuando la familia comenzó a preocuparse al notar que Juliana no llegó al negocio. Elizabeth, de inmediato, sintió que algo malo había ocurrido. Conocía bien a su hija y sabía que jamás se iría sin avisar, mucho menos faltaría a sus responsabilidades. Alarmada, la madre llamó al novio de la chica, ya que sabía que tenían planes de verse ese día, pero Juliana no estaba con él. Lo hizo igual con todos los amigos de la iglesia, pero nadie había visto a Juliana. También intentó comunicarse con el pastor Jonathan, pero no contestó. A medida que avanzaba el día y al ver que la joven no aparecía, la familia comenzó a buscarla por el barrio. Recorrieron la morgue, hospitales y clínicas, temiendo que hubiera sufrido un accidente y aún no la hubieran identificado. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. Exactamente a las 7:51 de la noche, la madre recibió un extraño mensaje de texto en el que su hija le decía que había conocido a alguien y se iría con él. Además, le aseguraba que cuando todo cambiara, le haría llegar las pertenencias del local y que lo único que deseaba era ser feliz. Sin embargo, para Elizabeth, aquello no tenía sentido. Su hija jamás tomaría una decisión tan importante sin hablarlo con ella. Y, además, el mensaje no coincidía con su forma habitual de hablar. En lo que me dice, conocí a una persona y me voy con él, yo no le creí. O sea, yo no creí que era mi hija la que estaba escribiendo. Primero, porque ¿cómo va a conocer a una persona si con Fabián iban a salir a las 3 de la tarde? No habían qué cosas que me haga llegar del local tampoco, porque el local era de mi hija. Ella era quien lo administraba el negocio. Entonces empezó la desesperación. Al día siguiente, la madre acudió a la fiscalía para denunciar la desaparición de Juliana, pero lo que encontró Elizabeth fueron negativas y las respuestas que recibió solo sembraron más angustia. La primera reacción de los fiscales fue pedirles que esperaran 48 horas. Sugirieron, con una indiferencia desconcertante, que tal vez Juliana se había ido de fiesta, tal vez estaba embarazada y por eso se ocultaba, o incluso que podría haberse ido con algún enamorado. Después de tanto rogar, la denuncia fue aceptada, pero la familia tendría que esperar para reunirse con el fiscal. Ese fin de semana, familiares y amigos de Juliana salieron a las calles con afiches y fotografías de la chica. Sin embargo, Juliana había desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado en extrañas circunstancias. Era tan difícil para mí que todo me nieguen. Lo que nos tocó es sacar volantes de mi hija que digan desaparecida. Durante la búsqueda, la tía de Juliana decidió llamar a Patricio para contarle sobre la desaparición de la joven. La respuesta del hombre la dejó desconcertada. Le dijo que era evidente que algo así ocurriera, pues era la consecuencia de haberse alejado de la iglesia. Horas más tarde, el hombre se acercó hasta el lugar donde la familia revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad y les advirtió que no la buscaran en la policía, sino en otros lugares como las fronteras. Aseguró que había orado mucho por ellas y con los brazos en alto decía que si ellos creían que él tenía algo que ver, se lo llevaran preso. La actitud del hombre sorprendió a todos y de inmediato
Elizabeth y su familia comenzaron a sospechar que la iglesia estaba involucrada en la desaparición de la chica. Entonces eso fue el detonante para decir que ellos tienen algo que ver. Entonces me volvieron las dudas y me dije, ¿por qué lo encontramos a Jonathan C. por el camino que nosotros siempre transcurríamos? Esa era una de las preguntas que me hice. ¿Por qué él no fue a la iglesia si la iglesia queda al otro lado y él tenía auto? ¿Por qué lo encontramos caminando? ¿Qué hacía por ahí? Entonces, todas esas preguntas yo me hice y empezamos a pensar, solo a pensar que de pronto eran ellos. El 9 de julio, Elizabeth recibió un segundo mensaje desde el celular de Juliana, en el que le decía que estaba bien, que se encontraba en la ciudad de Cuenca y que no tenía acceso a Internet. Ese mismo día, en horas de la tarde, la hija de Patricio llamó a Elizabeth para informarle sobre una publicación que Juliana supuestamente había hecho en sus redes sociales. En su mensaje, agradecía a todos sus amigos por la preocupación, pero aseguraba que había tomado sus propias decisiones y pedía que las respetaran. Incrédula ante lo que leía, Elizabeth continuó investigando y logró acceder a la cuenta de redes sociales de su hija, donde encontró los mensajes que Juliana había intercambiado con el supuesto pastor psicólogo identificado como Juan. En esos mensajes, el hombre le decía que las personas que dejaban la iglesia perdían la vida y que su corazón se estaba perdiendo por cometer el mayor error. Le rogaba que no dejara la iglesia, asegurándole que ella pertenecía allí y que su madre estaba siendo egoísta. Con esta nueva información, la madre, que ya sospechaba de los pastores, especialmente de Jonathan y Patricio, acudió nuevamente a la fiscalía. Tras mostrar los mensajes, le pidió al fiscal a cargo que se investigara desde dónde habían sido enviados y cuál había sido la última ubicación de su hija. También solicitó que se llamara a los pastores a rendir su versión, a lo que la fiscal aceptó. En este punto, comenzaron las versiones vacilantes y contradictorias de Jonathan sobre el día de la desaparición de la joven. Además, la familia del hombre comenzó a criticar a Juliana y a su madre, sugiriendo que eran personas problemáticas y que habían muchos conflictos en su hogar. Durante su declaración, Jonathan inicialmente afirmó que el día de la desaparición había estado en el barrio limpiando la iglesia y luego en casa de su padre durante todo el día. Sin embargo, más tarde cambió su versión, indicando que ese día había ido a su trabajo donde se desempeñaba como ingeniero en sistemas. El 8 de agosto de ese mismo año, cuando fue invitado nuevamente a declarar, Jonathan ofreció otra versión ante la fiscalía. Afirmó que había visto a Juliana el 9 de julio por la tarde cuando llegó a su oficina sin avisar y le dijo que estaba bien y que se encontraba con unos amigos. Jonathan declaró que Juliana le pidió mantener el secreto como pastor y le solicitó usar su computadora para publicar un estado en sus redes sociales. Además, le prometió que regresaría a casa. Sin embargo, en esa versión confesó que había creado un perfil falso bajo el nombre de Juan, con el fin de aconsejarla o sugerirle cambios positivos en su vida, ya que él creía que Juliana estaba atravesando múltiples conflictos. Desde este punto, la investigación por la desaparición de la joven avanzó a pasos lentos. Una de las fiscales del caso, quien también pertenecía a la iglesia evangélica, se negó a continuar indagando a los pastores, argumentando que para hacerlo necesitaba obtener autorización de su iglesia. Durante los siguientes 2 años, fueron Elizabeth y su familia quienes se mantuvieron activamente involucrados en la investigación. Inundaron las redes sociales y las calles de varias ciudades de Ecuador con el rostro de Juliana
y pegaron afiches. En 2014, la familia de la joven logró identificar la dirección IP del computador desde donde supuestamente Juliana había hecho la última publicación en sus redes. No fue una sorpresa para Elizabeth que aquel extraño mensaje proviniera del computador del trabajo de Jonathan. Con esta evidencia, la investigación fiscal se reactivó. En respuesta, las autoridades ecuatorianas realizaron un allanamiento en la residencia de Jonathan. Durante la diligencia, se incautaron dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y computadoras que contenían material pornográfico, así como fotografías y videos de Juliana y otras jóvenes de la congregación. Este hallazgo fue un elemento clave que evidenció una conducta inapropiada por parte del hombre y reforzó las sospechas sobre su implicación en la desaparición de Juliana. El 18 de mayo, cuando se presentó el primer informe de la reconstrucción de los hechos del caso, Jonathan aceptó que había visto a Juliana, pero aseguró que no había dicho nada debido a un supuesto secreto de confesión que la joven le había solicitado. Posteriormente, se acogió a su derecho al silencio. A pesar de la gravedad de las pruebas, el caso no avanzó y permaneció en la impunidad durante varios años. En todo ese tiempo, pasaron 11 fiscales a cargo, 8 agentes y diligencias que se hicieron a cuentagotas. Se crearon 90 expedientes legales y pese a que se consiguieron pruebas indirectas que, según apuntaban a Jonathan, nada logró vincularlo directamente. Hasta que en 2018, Elizabeth pidió un nuevo cambio de fiscal, debido a que quien llevaba el caso le dijo que no podía continuar con la investigación porque no había un cadáver. La última autoridad que asumió la investigación fue una fiscal especializada en género, quien, después de revisar todos los avances, solicitó una nueva orden de allanamiento para la casa de Jonathan. Lo que encontraron en una carpeta cambiaría por completo el rumbo de todo. La evidencia hallada no solo arrojó nuevas luces sobre el caso, sino que dejó a todos con más preguntas que respuestas. Jonathan había solicitado a la empresa telefónica el registro de todas las llamadas realizadas desde su celular en 2012. El documento detallaba los números marcados, las fechas, las horas y la duración de cada llamada. Al ser comparado con el registro del celular de Juliana, se corroboró que la última llamada realizada desde su número provenía del celular del hombre. Se confirmó que el teléfono de Juliana fue desarmado, se le retiró la tarjeta SIM y fue colocada en el celular de Jonathan, desde donde a las 7:50 de la noche del día en que desapareció, se envió la última prueba falsa de vida que había proporcionado sobre Juliana. Para la fiscal, este dato no daba pie a ninguna duda sobre la participación de Jonathan en la presunta desaparición de Juliana. Después de 6 años y 2 meses, la madrugada del 8 de septiembre de 2018, el hombre fue detenido en su casa y llevado a rendir versión en la unidad de flagrancia. Tiene derecho, en todo momento se respetaron sus derechos constitucionales, tiene derecho a que un familiar conozca sobre su detención. ¿Sí? Está usted detenido. Ese mismo día, después de casi 4 horas de interrogatorio, la fiscal le formuló cargos por secuestro extorsivo y solicitó prisión preventiva. Un mes después, varios agentes de la ley, junto a la madre de Juliana y sus abogados, realizaron un operativo en el lugar donde la joven fue vista por última vez. La fiscal había descrito la vestimenta de Juliana el día de su desaparición, y los agentes comenzaron a buscar en las quebradas donde hallaron ropa, zapatos y un libro. Sin embargo, ninguno de estos objetos pertenecía a ella. El 13 de octubre, los investigadores
realizaron una reconstrucción de los hechos, pero 2 horas después, la diligencia fue interrumpida cuando Jonathan nuevamente se acogió a su derecho al silencio. Días después, el 30 de octubre, la Fiscalía General del Estado ejecutó un allanamiento en la iglesia evangélica de Jonathan y su familia, la misma que durante años había funcionado como un supuesto refugio espiritual para decenas de personas. Durante el operativo, fiscales y agentes de la Policía Nacional incautaron computadoras, discos duros, documentos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que se encontraban en las oficinas y áreas administrativas del lugar. El objetivo era hallar cualquier rastro de información digital que pudiera revelar detalles sobre los últimos días de Juliana, posibles seguimientos o registros relacionados con su desaparición y especialmente vínculos directos con Jonathan. Este procedimiento marcó un antes y un después en el caso, pues a partir de allí las investigaciones se aceleraron y quedó al descubierto la oscura verdad que se escondía. Durante este tiempo, el padre de Jonathan interpuso un recurso de apelación contra distintas organizaciones que desempeñaron un papel activo en la defensa de los derechos y en la búsqueda de justicia para Juliana y su familia. Según alegaba Patricio, se trataba de una acción de protección por una supuesta violación a su derecho a la integridad física, psíquica y moral, su derecho a una vida libre de violencia, no discriminación, el derecho a la manifestación religiosa y la presunción de inocencia de Jonathan. El recurso presentado buscaba impugnar decisiones relacionadas con el caso de Juliana, posiblemente en respuesta a las acciones legales o declaraciones públicas realizadas por ambas organizaciones. Las acciones contra la iglesia fueron el empuje necesario para que el 10 de noviembre de ese mismo año, Jonathan rompiera su silencio y confesara la verdad sobre lo ocurrido con Juliana. El hombre relató que la joven perdió la vida en sus manos debido a una caída accidental y que luego arrojó su cuerpo en una quebrada. Yo lo que quiero es que me devuelvan a mi hija. Que me digan dónde está, a quién la entregaron, dónde la dejaron. Días después, Jonathan se acogió a la cooperación eficaz, una alternativa legal que le permitía que la pena fuera rebajada a cambio de información sobre el delito que se investigaba. Basado en su testimonio, ese día se hizo una nueva reconstrucción de los hechos, la cual empezó en un motel ubicado en la zona y terminó en la quebrada donde aseguró haber arrojado el cuerpo. Lo primero que dijo Jonathan fue que él y Juliana decidieron subir a su vehículo, el cual estaba estacionado esa mañana cerca de la iglesia, y dentro del auto presuntamente conversaron sobre temas afectivos entre ambos durante varios minutos. Según su declaración, a pesar de estar casado, mantenía una relación sentimental con la joven. De allí, la pareja decidió moverse rumbo a otro sector, donde estaba ubicada la nueva iglesia a la que la joven aparentemente asistía, pero nunca llegaron. En cambio, se instalaron en un motel donde mantuvieron relaciones sexuales. En su testimonio, Jonathan declaró a la fiscalía que escuchó que la joven ingirió una pastilla y aseguró que Juliana consintió el acto sexual. En la tarde de ese 7 de julio, Jonathan y Juliana almorzaron juntos y pasadas las 7 de la noche, se ubicaron en una calle donde supuestamente la chica le pidió el celular a Jonathan para poner allí su chip y realizar una llamada, pues su batería se había agotado. Posteriormente, Jonathan la acompañó hasta la parada del autobús y luego fue hasta su trabajo a buscar unos documentos. Al siguiente día, en casa de sus padres, Jonathan se enteró
de la desaparición de Juliana. Según su relato, se volvieron a ver el lunes 9 en su trabajo, donde él le prestó una computadora. Juliana regresó al día siguiente al lugar, donde conversaron nuevamente en la sala de reuniones. Las últimas escenas relatadas por Jonathan añadieron un giro inquietante a la historia. Dijo que la última noche que se vieron, ambos discutieron acaloradamente en el conjunto residencial donde él vivía con su esposa. Según su versión, en medio del forcejeo, la joven lo habría agredido y él, en un intento por detenerla, la sujetó de las manos y luego del cuello. Fue entonces cuando, en un instante fatal, Juliana cayó y se golpeó la cabeza contra una de las gradas. Desde ese momento, jamás volvió a reaccionar. Jonathan afirmó que intentó auxiliarla, pero al percatarse de que Juliana ya no tenía signos de vida, tomó una decisión escalofriante. Llevó su cuerpo hasta una bodega donde la amarró de manos y pies. Luego, en posición fetal, la metió en 2 bolsas de basura y la abandonó en la quebrada. Durante 3 días, a partir del 11 de noviembre, las autoridades realizaron intensas excavaciones en el lugar señalado por Jonathan. La tensión se apoderó del ambiente cuando entre la tierra y los escombros comenzaron a aparecer huesos y piezas dentales. Todo parecía indicar que finalmente habían hallado los restos de Juliana. Esto es muy tenso. Estar aquí, estar pendiente de que de pronto salga un huesito largo que sea de mi hija, el cráneo. Eso es lo que más anhelo encontrar. Sin embargo, días después, un informe del laboratorio derrumbó esa posibilidad. De acuerdo al perito y antropólogo forense, 2 de las piezas encontradas en la quebrada, una cabeza de fémur y un diente, correspondían al cuerpo de una mujer adulta. Sin embargo, el desgaste de los huesos indicaba que habían estado enterrados entre 6 y 8 años, y los fragmentos óseos habían sido expuestos a condiciones climáticas que dificultaron la extracción de ADN. Por lo tanto, resultaba imposible afirmar con certeza que se tratara de Juliana. Con esta nueva información, el 30 de noviembre se realizó la audiencia de reformulación de cargos contra Jonathan por el delito de sustracción extorsiva con resultado de fallecimiento. Mientras, la fiscal daba una versión ampliada de cómo ocurrieron los hechos y aseguraba que Jonathan convenció a la chica con engaños. El hombre, conectado por videollamada desde la cárcel, permaneció inmutable, sin mostrar expresión alguna ni realizar el más mínimo movimiento. De acuerdo con la fiscalía, la reformulación de cargos se sustentaba en 4 elementos clave: la reconstrucción de los hechos realizada el 10 de noviembre, el informe forense de los restos hallados en la quebrada, la versión ampliada de Jonathan rendida el 29 de noviembre y un informe pericial que detallaba rasgos de la personalidad del hombre. De acuerdo al perfil psicológico realizado por Fiscalía, el silencio de Jonathan daba cuenta de su personalidad. El especialista lo describió como una persona egocéntrica, dominante, neurótica, obsesiva, compulsiva, agresiva y con inmadurez sexual, incapaz de relacionarse y de sentir empatía por los demás. El 2 de mayo de 2019, la jueza llamó a juicio a Jonathan como autor del delito. Para entonces, su padre y hermano ya se habían escapado de Ecuador sin rendir su versión de los hechos. Sobre ambos fue emitida una orden de arresto. Pronto, en redes sociales, el nombre de Juliana se transformó en un símbolo de lucha contra la violencia de género y las desapariciones. La ciudadanía se volcó a las calles una y otra vez, acompañando a su familia en plantones
vigilias y marchas cargadas de dolor y rabia. Organizaciones feministas de derechos humanos y colectivos ciudadanos no cesaron en su presión, logrando que el caso no se apagara y permaneciera firme en la agenda pública. El juicio contra Jonathan inició el 2 de julio de 2019. Ese mismo día, el tribunal resolvió desechar el recurso de apelación presentado por el padre de Jonathan en contra de las dos organizaciones de derechos humanos que finalmente desempeñaron un papel clave colaborando en el proceso judicial. A Jonathan no lo acompañó ningún familiar ni seguidor. Los únicos a su lado fueron 2 policías, los mismos que lo custodiaban desde su detención. El hombre optó por el silencio absoluto. Permaneció sentado con la mirada perdida y la espalda encorvada. Según reportes periodísticos, ni su rostro ni sus manos mostraron gesto alguno durante los 5 días que duró el proceso. La Fiscalía presentó 37 testimonios que lo señalaron como culpable y detallaron cómo se atentó contra la integridad patrimonial, sexual, la vida y la libertad de Juliana. Entre los declarantes hubo familiares, peritos y analistas quienes expusieron el contenido de sus informes e investigaciones. Por la parte acusatoria, también estuvo presente una abogada privada contratada por el padre de la joven, junto a 2 juristas representantes de una fundación de derechos humanos. Desde su alegato inicial, la Fiscalía buscó demostrar que la desaparición de Juliana fue un hecho planificado con antelación. Por su parte, las abogadas de la fundación centraron su estrategia en probar que la joven fue víctima de manipulación y control por parte de Jonathan, y que fue llevada bajo los efectos de algún estupefaciente al motel donde fue abusada sexualmente. Mientras tanto, el abogado del padre de Juliana argumentó que el caso debía ser juzgado como una desaparición sin cuerpo, figura contemplada en las legislaciones de países como Alemania, España y Brasil. La defensa de Jonathan señaló que en última instancia solo aceptarían los cargos por secuestro simple. El primer testigo de la Fiscalía fue Elizabeth, quien había esperado 7 largos años por justicia. Entre lágrimas, relató los momentos previos y posteriores a la desaparición de su hija, así como la relación de su familia con la iglesia. Contó que su familia y la del pastor eran muy cercanas. Solían llevar a Juliana de paseo e incluso la ayudaron a matricularse en el colegio. Sin embargo, al igual que el resto de los fieles, estaban obligadas a dar diezmos y ofrendas. Elizabeth reveló que en su afán por cumplir con esas exigencias, llegó a endeudarse con un banco. Los pastores les aseguraban que entre más dinero entregaran, más bendiciones recibirían. Según su madre, Juliana era muy obediente a la iglesia, al punto de que para ella la palabra de los pastores era la palabra de Dios. También habló de los castigos que Jonathan le imponía a su hija. La suspendía del coro o la reprendía severamente cada vez que se atrevía a presentar un novio en la iglesia. A Elizabeth lo que más le preocupó fue cuando su hija entabló amistad con el supuesto psicólogo y pastor Juan, como ya sabemos, un personaje inventado por Jonathan. Para ella esto era una prueba de hasta dónde llegaba la manipulación del hombre. El primer día de juicio también declararon el padre y la tía de Juliana. Ambos coincidieron en resaltar lo obediente que era la joven con sus pastores, al punto que Absalón mencionó que su hija debía pedir permiso en la iglesia incluso para ir a visitarlo a él. La tía enfatizó cómo la joven pasaba más tiempo con la familia del pastor que con la suya. Incluso la nombraron dama de amor en el matrimonio de la única hija de Patricio. Dos antiguos novios de Juliana
también ofrecieron su testimonio. Uno de ellos, a quien ella conoció en el colegio, recordó que los pastores le exigían a ella no tener amistades fuera de la iglesia. De hecho, en varias ocasiones le recriminaron la relación de noviazgo que mantenían, a pesar de que él también era parte de la congregación. El joven mencionó que nunca tuvo una relación cercana con Jonathan y que por el contrario, este le puso obstáculos para integrarse al coro de alabanza, a pesar de sus conocimientos en música. Además, habló la perito que analizó el perfil psicológico de Juliana y señaló que en los diarios de la joven se evidenciaba cómo ella recurría al evangelio para tomar decisiones, lo que mostraba una fuerte dependencia de la iglesia. Juliana vivía en una relación marcada por abusos y amenazas. Era manipulada a través de su devoción a Dios. Además, la iglesia actuó como una secta, separándola de su familia y amistades. Avanzando con la historia, la versión de Jonathan sobre los últimos días de Juliana fue puesta en duda por las pericias realizadas por la fiscalía y los testimonios presentados durante el juicio. Uno de los peritos, quien conocía el caso desde 2014 y participó en la reconstrucción de los hechos, aseguró que las declaraciones de Jonathan eran contradictorias. Los análisis realizados a la computadora que el hombre utilizaba en su trabajo revelaron que, semanas antes de la desaparición de la joven, se realizaron varias búsquedas en Internet sobre dónde comprar estupefacientes específicamente para poder abusar de alguien. Además, desde esa misma máquina se cambió la contraseña de una de las cuentas de redes sociales de Juliana. Se hallaron entre 200 y 300 fotografías y alrededor de 150 videos de Juliana y de material pornográfico. También se hallaron búsquedas en páginas web sobre cómo editar videos, rastrear y borrar direcciones IP y cómo hackear cuentas de redes sociales. Otra declaración clave fue la del analista, quien explicó a los jueces el funcionamiento del sistema de tarjetas utilizado en el trabajo de Jonathan para registrar su entrada y salida. Detalló que Jonathan tenía acceso para crear usuarios en dicho sistema y también controlaba los videos de seguridad de la institución. Según el informe pericial, estas grabaciones fueron alteradas en las fechas y horas correspondientes a los días 7, 8 y 9 de julio, justo cuando ocurrió la desaparición de Juliana. Por su parte, el médico legal forense que realizó un simulacro similar a la supuesta caída de Juliana durante la discusión con el hombre, dijo que, de acuerdo a lo descrito, la caída fue tan leve que solo pudo haber causado lesiones o hematomas, pero no habría sido suficiente para acabar con su vida. A pesar de que los investigadores no pudieron conocer por completo la versión del padre de Jonathan, la justicia sí logró investigar a la iglesia. Según los responsables de la iglesia, solo había 2 personas reconocidas como pastores: Patricio y su esposa Edith Sánchez. Jonathan no era oficialmente pastor y además se escudó en el secreto de confesión para guardar silencio en 3 ocasiones en las que la fiscalía lo citó para dar su versión sobre el caso. En ese momento, supuestamente, esperaba permiso del Cuerpo Superior de Pastores para poder hablar. Sin embargo, según el testimonio del presidente del Cuerpo de Pastores, el secreto de confesión es un sacramento católico y no se utiliza en la religión evangélica. Además, el supuesto certificado firmado por el presidente del Cuerpo de Pastores para permitirle hablar fue declarado falso. El 17 de julio, Jonathan fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 25 años de prisión. Cuando se dictó la sentencia, Elizabeth y su familia estallaron en llanto al escuchar la condena. Luego, se escuchó el grito desesperado de la madre exigiéndole a Jonathan que le devolviera a su hija. Ella
al igual que toda la sala, guardaba la esperanza de que el hombre confesara dónde estaba Juliana y dijera la verdad, pero no hubo ni una palabra. El Tribunal de Garantías también ordenó varias medidas de reparación, entre las que se incluían el cierre parcial de la iglesia, la implementación de capacitaciones en investigación con enfoque de género para la Policía Nacional y la Fiscalía, y la creación de un registro nacional de pastores y líderes evangélicos por parte del Ejecutivo. Además, se ordenó que la Iglesia Evangélica colocara una placa en memoria de los hechos. Como parte de la reparación, también se dispuso una compensación material de $100,000 para los padres de Juliana. Sin embargo, la medida más importante, que era continuar con la búsqueda de los restos de la joven, fue descartada. A pesar de la sentencia y las pruebas en su contra, Jonathan y sus abogados insistieron en su inocencia y apelaron la condena. Pero tiempo después, la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso y ratificó la sentencia de 25 años de prisión en su contra. Por primera vez, la justicia aceptó una condena sin cuerpo o testimonio directo. Finalmente, a finales de 2019, la familia de Juliana presentó un recurso respecto a las medidas de reparación integral con el objetivo de que se dictaran la totalidad de las medidas solicitadas ante el tribunal. Entre ellas, destacaban la continuación de la búsqueda del cuerpo de Juliana, el cierre definitivo de la iglesia y la sanción de fiscales y agentes investigadores. Además, se solicitó que la reparación no solo estuviera dirigida a los familiares de Juliana, sino que tuviera un alcance más amplio en la sociedad ecuatoriana, con el fin de evitar que hechos similares se repitieran. Entre abril y septiembre de 2021 se reanudó la búsqueda de Juliana en La Quebrada y la Fiscalía se comprometió a integrar un equipo de investigación especial para hallar su cuerpo, pero lamentablemente no hubo éxito. Durante 12 años, Elizabeth no ha descansado en su búsqueda y ha organizado plantones apoyada por organizaciones sociales y ha realizado diversas protestas para exigir al ministerio que cumpla con la sentencia del caso y continúe buscando a su hija. De acuerdo con la línea de tiempo, la Fiscalía realizó 37 búsquedas, 1.242 diligencias, 30 autorizaciones judiciales, 139 pericias, 9 reconstrucciones de los hechos y 5 allanamientos, con la participación de 47 delegaciones de agentes investigadores. Sin embargo, después de 12 años, Elizabeth aún no ha conseguido la paz que tanto necesita. Según sus palabras, cuando le devuelvan los restos, nada va a ser igual, pero al menos tendrá el cierre que necesitaba. La historia de Juliana se ha convertido en un hito en los casos de desaparición en Ecuador, un doloroso recordatorio de las luchas invisibles que enfrentan muchas familias. A lo largo de los años, la valentía de su madre ha sido un faro de esperanza y aunque aún no ha alcanzado la paz que tanto anhelan, su lucha continúa inspirando a miles de ecuatorianos a no rendirse, a seguir luchando por la verdad y por la justicia, para que casos como el de Juliana no se repitan. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.